Gracias, Nicolás y Perla. Buenos días y bienvenidos a la Junta Médica. Hoy nos centramos en uno de los órganos y de los sentidos menos cuidados y por ende también más olvidado, lamentablemente. ¿Quieren saber cuál es? Enseguida se los cuento. Bien, hoy vamos a hablar de nuestros oídos y de algo que se puede prevenir totalmente, es la sordera. Por eso nuestro hashtag del día es Yo Cuido Mis Oídos, así que escríbanos ya desde ahora las redes sociales, tenemos cuentas en Twitter y también en Facebook y nuestra línea médica ya está abierta, llámenos al 619-0670. Para hablar de nuestros oídos, cómo los cuidamos y cómo prevenimos la sordera, hemos invitado al doctor Leslie Soto, médico infectólogo e internista. También está con nosotros Betsy Meléndez, audióloga del CEPAL, Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje. Patricia Valareso, pedagoga del Colegio para Niños Sordos Fernando Viceslava. Y el doctor Carlos Carpio, otorrinolaringólogo del Hospital Hipólito Unanue. Hoy hablamos, ¿no?, de uno de nuestros sentidos, que no le damos mucha importancia realmente, ¿no? Creo que hasta podemos ir al oftalmólogo, pero ir a que nos vea un otorrinolaringólogo es bien complicado, ¿cierto? Poco frecuente. Es poco frecuente, ¿no? Y aquí en Junta Médica vamos a invitar a la audiencia de que ustedes, ¿no?, se puedan hacer un despistaje anual para ver cómo están nuestros oídos, ¿no? Hay información. Es prevención, ¿no, doctor? Así que aquí está el equipo de la salud. Vamos a darles más información acerca de la sordera. Vamos a verlo aquí. Las causas de pérdida de audición y sordera pueden ser congénitas o adquiridas. Retraso en el habla o el bajo rendimiento escolar son algunas de las consecuencias de los problemas de la audición. Y el 60% de los casos de pérdida de audición en niños puede prevenirse con medidas de salud pública. Y ustedes nos van a contar cuáles pueden ser ellas. Antes de empezar el programa, vamos a ver, ¿no?, el caso, el testimonio de un paciente, ¿no?, pero con una enfermedad en concreto, con un caso en concreto. Vamos a verlo. Cuando yo nací, me demoré mucho en caminar. Sí, era una bebé un poco enfermiza, me daba fiebres muy seguido. Y yo nací siendo sorda. Mi nombre es Mónica Vilches. Yo soy una persona sordociega. Bueno, lo que mi mamá me ha contado es que cuando yo nací, sí, era una bebé un poco enfermiza, me daba fiebres muy seguido y contraía muchos virus. Me demoré mucho en caminar. Siempre iba a terapias. Bueno, y yo nací siendo sorda. Estuve en un colegio sordo. Yo, muy jovencita, quedé también embarazada. Y después de mi embarazo, mi visión también sentí que fue afectada. Yo no sabía por qué se debía, pero me explicaron los médicos que yo tenía un síndrome que es conocido como el síndrome de Usher. Significa que en el futuro mi visión va a ser afectada, no sabemos cuánto. Eso me causó un poco de depresión. No sabía a qué se debía eso, pero en mi familia, bueno, somos 5 hermanos. Yo sorda, igual que mi hermano, que es el quinto de mi familia. A raíz de que mi visión fue afectada y varios exámenes también me hicieron, me dijeron que era probable que mi visión pueda perderse. Muy bien. Doctor Del Carpio, en concreto la paciente tiene síndrome de Usher. ¿Puede explicarnos de una forma sencilla en qué consiste este síndrome? Buenos días. Bueno, el síndrome de Usher es una enfermedad cromosómica en la cual ya desde que se comienza a formar el embrión, hay ciertas alteraciones cromosómicas en las cuales ella va a tener muchas alteraciones, ya sea a nivel de la visión, a nivel del lenguaje.
Entonces, sí, lamentablemente esta persona sí está confinada a tener alteraciones en su audición, en su vista y muchas alteraciones a nivel sistémico, ¿no? Este síndrome, doctor, sí, lamentablemente no se puede prevenir. No, porque ya se producen ya desde que se produce su concepción, ¿no? Muy bien. Y ahora sí, doctor, centrándonos en el tema de la sordera, ¿no? ¿Cuáles son realmente las causas de la pérdida de audición? Hay múltiples. Hay múltiples causas de la pérdida de la audición. Ahí lo vemos, ¿no? ¿Le parece si vamos, ¿no? Viendo cuáles son? Nos va explicando un poquito. Bueno, el trastorno genético puede ser una de ellas. El trastorno genético es decir que ocurre algo en nuestros genes en las cuales produce ciertas alteraciones a nivel del desarrollo de la audición. La rubiola materna, la sífilis, es decir, que estas infecciones se dan durante el embarazo. Es muy importante tener un diagnóstico, una evaluación. Los controles prenatales son muy importantes en todas las madres, las gestantes. Antes de continuar, el doctor Soto nos estaba comentando, ¿no?, que las embarazadas se hacen una prueba, ¿exacto? Sí, todas las gestantes pasan por una prueba llamada el TORCH, donde se ve toxoplasma, se ve rubiola, se ve sífilis, se ve herpes, que son muchas tantas enfermedades que pueden hacer que a la hora que el bebito está formándose, la parte justo de la audición puede comenzar a alterarse. Y cuando el bebé nace, poco a poco se dan dando cuenta que no puede hablar, que no se expresa bien y el problema de sordera es lo más probable que pueda haber adquirido. Esa prueba que usted comenta, ¿a los cuántos meses debe hacerse la gestante? Al inicio de la gestación, porque cuando uno se enferma de cualquiera de esas enfermedades al inicio, es donde más probablemente puede haber algún tipo de alteración. Estas pruebas también quedan en la sangre como un recuerdo y este recuerdo ya no va a ocasionar nada. Por eso que hay que hacer una buena evaluación porque a la consulta me llega mucha gente que ha tenido esa enfermedad anteriormente y piensa que puede tener algo el bebé y realmente no. Las enfermedades agudas durante la gestación son las que pueden causar cualquier tipo de malformación. Muy bien. ¿Algo que acotar rapidito? Algo que se está observando ahora es, por ejemplo, más allá de las enfermedades que se puedan presentar en la gestante, es todas las condiciones al momento del parto. Entonces, una incidencia muy alta que se da en nuestra población infantil son todas las condiciones perinatales de alto riesgo, principalmente las dificultades al momento del parto, que el niño sea prematuro, que el niño sea de bajo peso, por debajo de los 1.500 gramos, que el niño necesite ventilación mecánica, que la bilirrubina sea muy alta. Claro, ¿no? Ahí lo estamos viendo, ¿no? Entre las causas, ¿no? Asfixia durante el parto, bajo peso al nacer y ictericia grave durante el periodo neonatal. Ictericia, a ver, para dejar en claro qué es la ictericia. La ictericia, o sea, básicamente se refiere a que algunos niños nacen con una coloración media amarilla. Pero eso no es necesario que pueda producir algún daño en la audición, sino que el nivel de ictericia tiene que ser un poco más alto, que pueda llegar a necesitar algún intercambio de sangre. Entonces, si es que se llega a ese nivel, sí puede haber algún daño a nivel de la audición. O sea, no es simplemente la coloración amarilla que no me va a producir mayor daño en los Perfecto. Hemos visto las causas congénitas, pero ahora vamos a ver cuáles son las causas adquiridas. Aquí estábamos hablando, ¿no?, de los niños. Luego vamos a ver en el caso de los adolescentes, ¿no?, o de los adultos como nosotros, que nos gusta escuchar la música bien alta, que tocamos mucho el claxon, etc. Vamos a ver las causas adquiridas. Algunas enfermedades infecciosas como la meningitis, sarampión y paperas. Por eso es importante la vacunación. Así es. Sí, eso es muy importante porque hay algunas enfermedades en las cuales pueden ser prevenibles. Entonces, y si es que nosotros prevenimos esas infecciones, es muy importante eso, se puede evitar ciertos tipos de sordera. Las infecciones de los oídos, que muchas veces no le damos mayor importancia a las infecciones de los oídos, sí me pueden producir algún grado de alteración en los oídos. O quién sabe, doctor, ¿no?, nos ha brindado un tratamiento y no lo hemos seguido al pie de la letra o lo hemos dejado a medias y no nos hemos curado bien. Exactamente, y se hacen enfermedades crónicas, ¿no?, que lamentablemente pueden llegar a algún grado de deterioro de la audición. Cuando hablamos de infección crónica del oído, ahí también podemos agrupar a la perforación del tímpano, por ejemplo. Una perforación del tímpano sí va a conllevar a una infección crónica del oído y por ende un deterioro progresivo de la audición. ¿No? Otra causa también que puede ser común es la otitis. La otitis, claro, exactamente. O sea, la otitis son las infecciones del oído que pueden ser agudas, en las cuales los niños pueden tenerlas, pero cuando esta se transforma en una otitis crónica, entonces sí me va a deteriorar la audición. Además, la otitis es bien dolorosa, ¿no?, si no me equivoco. Sí, me da mucha sintomatología, me da mucho dolor la otitis, pero cuando ya se transforma en una otitis crónica,
no produce tanto dolor, no produce mucha molestia más que simplemente la secreción por el oído, ¿no? Y es como una enfermedad silenciosa en la cual va produciendo lesión en la audición. ¿No? Y justo son las enfermedades silenciosas las más peligrosas. Exactamente. Los traumatismos también, doctor. Algunos traumatismos sí me pueden producir algunas lesiones en la cóclea, que es la parte del oído interno en la cual me va a producir también daños en la audición, ¿no? O sea, un golpe fuerte podría generarnos sordera. Exactamente, sí, porque puede producir alguna ruptura, alguna fractura de la cóclea y por ende se altera la transmisión del nervio y me puede producir un grado de Otra causa disminución de también la muy audición. importante es el ruido ocupacional, ¿no? Hay algunos trabajos, ¿no?, que... Sí, hay algunos trabajos. Bueno, ahora ya se está dando mucha importancia al tema de preventivo, al tema laboral, pero sí hay muchos trabajos en los cuales sí producen algún grado de lesión de la audición. Y sobre todo también acá quisiera recalcar los jóvenes que utilizan audífonos, música en alto volumen, eso también me va a producir algún daño de la audición, pero ese es un daño paradójicamente silencioso, en las cuales las personas no van a tener dolor, no van a tener mayor molestia, que simplemente es el gusto de escuchar la música, pero lamentablemente eso me va a producir una disminución de la audición, ¿no? Y como usted realmente dice, ¿no? No somos conscientes porque hoy en día vamos a todos lados con nuestros audífonos, ¿no? Y es más, si es una canción que nos gusta, le ponemos el volumen a tope, ¿no? Y lo mismo sucede también si vamos en el carro o en nuestra casa también, ¿no? No somos conscientes y le subimos mucho el volumen y ahí estamos creando un problema que, como usted dice, a la larga vamos a ver las consecuencias. Exacto. Ahora, ¿hipoacusia es lo mismo que sordera? No. Llamamos hipoacusia a los diversos grados de la disminución de la audición, en las cuales puede ser de leve, a moderada, severa, a profunda. Mientras que sordera ya es un estado de baja auditiva que implica también alteraciones del habla. No, entonces, cuando una persona que tiene hipoacusia realmente sí se puede tratar con un implante. ¿Este es el implante coclear? Sí. ¿En qué consiste este implante? El implante coclear es una de las evoluciones tecnológicas que se han dado ahora y me da la oportunidad de que los niños que tienen alteraciones de su audición, que nacen con un grado de disminución de la audición y que lamentablemente esto, si es que no recibe un diagnóstico temprano, no recibe un tratamiento temprano, van a ser condenados a ser mudos, no van a tener alteraciones de su habla. Entonces, se está haciendo ahora el diagnóstico temprano, es muy importante el diagnóstico temprano. ¿A qué edad se puede colocar este implante? Bueno, el diagnóstico se está haciendo desde el mes de nacido. Se hace evaluaciones, examen, screening, se hacen estos pacientes, se diagnostica, se corrobora y finalmente, si el paciente es un candidato, se va a llegar a la colocación del implante Muy coclear. bien. Si el paciente entonces es un candidato, ustedes ya le pueden colocar este implante. ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento se hace los exámenes, se evalúa al paciente si es que es un candidato, se programa su cirugía y se programa una colocación del implante coclear. En primera instancia es la colocación de unos electrodos que se coloca dentro de la cóclea. Y posteriormente ya se... La intervención es dentro del oído. Dentro del oído. ¿O tienen que abrir aquí en una parte de la cabeza? Puede acercarse si quiere para que nos pueda explicar mejor. Se hace un corte por detrás de la oreja y se coloca este electrodo. El electrodo va a estar dentro de la cóclea. Y para posteriormente un procesador externo en la cual va a captar el sonido, lo va a transformar y transforma el sonido en una energía eléctrica y va a estimular directamente a ese electrodo que nosotros que colocamos dentro de la cóclea. Y eso estimula directamente al nervio auditivo, ¿no? Una vez que ustedes ya han colocado este implante, ¿ya dura para siempre o tiene que cambiar? Ah, dura para siempre. Dura para siempre. El componente interno sí ya se queda dentro del paciente, llega a ser parte del paciente, ¿no? Usted me comentaba que el diagnóstico y las pruebas se hacen a partir del mes de nacido, pero la colocación en sí hay que ver si es candidato, pero a partir, imagínese que un bebé de 5 meses es candidato, ¿le pueden colocar ya a los 5 meses? Se podría colocar, sí, pero hay que hacer antes evaluaciones, exámenes, estímulos auditivos con audífonos, entonces, pero sí, lo ideal es colocarlos antes del año, ¿no? Porque es justo en el hospital Hipólito Unanue, ¿no?, donde ustedes, ¿no?, colocan estos implantes. Sí, sí. Bueno, ya venimos algunos años ya colocando nosotros implantes cocleares en el hospital. ¿Estos implantes, doctor, se colocan en el caso de una sordera que ya es severa a profunda? Exactamente. Si es leve o moderada, ¿cuáles son los tratamientos que se pueden utilizar? Básicamente, si es una hipoacusia, llamémoslo, leve a moderada, hay estímulos auditivos, el uso de audífonos, que es lo ideal, ¿no?
Y todo paciente que si es candidato a implante coclear, sí debería por lo menos unos 6 meses recibir unos estímulos auditivos a través de un audífono. ¿No? Y lo importante es acudir donde el otorrinolaringólogo, que nos hagan un despistaje, temprano. a que vean cómo están nuestros oídos. Vamos a ver, doctor, usted me viene muy bien que esté aquí porque justamente vamos a ver cuáles son los servicios que brinda el hospital en el que usted trabaja, el Hipólito Unanue. A ver, servicios especializados en otorrinolaringología, cirugía de tórax y cardiovasculares, cardiología intervencionista, urología, endocrinología, neumología, entre otros. Así que si usted tiene alguna enfermedad o alguna dolencia asociada a estas especialidades, ¿no? Desde aquí invocamos a que puedan acudir al Hospital Hipólito Unanue. ¿Dónde se encuentra? En la avenida César Vallejo 1390 en el Agustino, y también pueden llamar para obtener mayor información al 362-5700. Bien, hacemos nuestra primera pausa en Junta Médica. Al volver seguimos hablando de la importancia de cuidar nuestros oídos. Bien, ahí está conmigo la audióloga Betsy Rodríguez. Vamos a ver un dato, ¿no? Ahora mismo para poder aterrizar mejor esta entrevista que vamos a tener contigo. A ver si lo vemos ahora. Antes de ver el dato, queríamos aclarar, por si acaso, que los implantes, ¿no? Cocleares que ustedes realizan en el Hospital Hipólito Unanue, ¿no? Por si acaso, los cubre el SIS y el seguro. Así es, exactamente. El sí está cubriendo los gastos tanto del implante coclear así como sus terapias que va a necesitar los pacientes, ¿no? Que necesitan el implante coclear. Claro, perfecto, ¿no? Está bien que hagamos esta aclaración y que ustedes tengan además mayor información sobre este tema. Ahora sí, vamos a ver el dato 1. Cuanto más temprano se brinda atención a un niño con pérdida auditiva, mayor será la posibilidad de que alcance todo su potencial. Completamente cierto. Y antes de empezar, el dato 2, incluso la pérdida de audición leve puede afectar las destrezas del habla y el del lenguaje del niño. En este caso, nosotros lo que buscamos es una detección temprana para lo que es la pérdida auditiva. ¿Cuándo podemos detectar la pérdida auditiva? Desde el nacimiento. 2 días de nacido se le puede realizar al niño un despistaje auditivo, el cual nos permita confirmar que la audición del niño esté todo dentro de lo normal. ¿En qué consiste este despistaje? Este despistaje es bastante sencillo, es rápido, es indoloro. Lo que se busca es que se revisan los canales auditivos, verificando que no hay nada que esté obstruyendo el paso del sonido. Se hace una evaluación de oído medio a través de una timpanometría para ver que no esté resfriado, congestionado, nada. Y luego nada invasivo estas completamente pruebas, ¿no? Nada invasivo, no duele, es rápido, ¿sí? Y además también lo que se busca es se hacen luego unas emisiones otoacústicas. ¿Qué es lo que hacen las emisiones otoacústicas? Estimulan las células del oído interno, que es la parte del oído que responde al sonido, y estas células cuando están sanas te responden como un reflejo. Este reflejo es un indicador de audición normal. De esta manera tú confirmas de una forma rápida e indolora que el niño tiene audición normal y que su desarrollo del lenguaje va a ser lo más óptimo posible. Pero viendo, ¿no? Betsy, en el caso contrario, ¿cuáles son las señales de alerta, ¿no? Que los papás pueden ver, ¿no? O pueden escuchar también, ¿no? Si los niños, por ejemplo, no están oyendo de la manera correcta. Vemos, por ejemplo, ahí, ¿no? No se sobresalta con los ruidos. Después de los 6 meses, no gira la cabeza hacia la fuente del sonido y al año no dice palabras sencillas como papá o mamá. Exactamente. ¿No? Eso ya serían señales de alerta, ¿no? Completamente. En este caso, nosotros podemos hacer todo lo que es la revisión auditiva del nacimiento, pero la audición, recordemos que se relaciona completamente con el lenguaje. Entonces, las alertas, ¿qué es lo que esperamos nosotros de un niño oyente normal? Esperamos de que a los 7 meses esté reaccionando a su nombre, aunque tú le hables bajo. Entonces, esa es una alerta. Tú haces un sonido dentro de la casa y entonces simplemente el niño tiene que comenzar a buscar el sonido, aunque sea suave. Pero ya cuando el niño no se sobresaltan sonidos fuertes, es un niño que está descansa toda la noche, y si el niño no reacciona a su nombre, si el niño no comienza a desarrollar lenguaje, si el niño no comienza a hacer balbuceos que tengan sentidos, ¿no? O que tengan relación a cuando la mamá le está hablando, es una señal de alerta bastante fuerte y en ese momento tenemos que hacerle una detección temprana. Exacto, ¿no? Ahí iba, ¿no? Ni bien los padres identifiquen estas señales de alerta, ¿cómo deben actuar en todo caso, ¿no? ¿Deben llevar a sus hijos a un centro especializado para que puedan desarrollar el habla? De todas maneras. En primer lugar, tenemos que hacerle una detección temprana, ¿no? En nuestro país no está instaurado un despistaje auditivo neonatal, infantil, desde el nacimiento, universal para todos. Entonces, cuando los papás presentan señales de alerta,
En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es recurrir a ciertos hospitales o también, por ejemplo, en CEPAL nosotros hacemos un despistaje auditivo a los niños. Es una prueba rápida, como les comento, es una prueba que nos va a poder confirmar la audición del niño. Una vez, si no pasan estos despistajes auditivos, ya se pasan a pruebas audiológicas diagnósticas que nos permiten identificar el grado de pérdida auditiva que pueda presentar y comenzar ya la intervención temprana. Claro, ¿no? Pero sería también importante recalcar que ustedes no enseñan el lenguaje de signos. ¿no? Enseñan ustedes a desarrollar el habla, ¿no? Exactamente. Nosotros lo que buscamos en todo momento es desarrollar el lenguaje. ¿Cómo desarrollamos nosotros el lenguaje? Haciendo el uso de audífonos o aprovechando la ganancia que tiene un audífono o aprovechando el uso de un implante coclear para que mediante un entrenamiento auditivo, mediante una rehabilitación especializada, se pueda desarrollar también todo lo que es el lenguaje, la comunicación y que el niño se va a desarrollar como un niño oyente normal y que luego este niño pueda ser incluido en colegio regular como cualquier otro niño y desarrollar todas sus habilidades comunicativas de una forma normal. Ustedes ahí en CEPAL tienen a bebés de hasta un mes. Sí, ¿no? Justamente lo que estábamos conversando, ¿no? En este caso, este bebito que ha sido detectado súper chiquitito era hermano de otra niña sorda. En este caso, una vez que nació, se le hizo el despistaje auditivo a las 2 semanas de nacido y al mes ya se pudo confirmar el diagnóstico, ¿no? Una vez que fue el diagnóstico, al niño se le colocaron los audífonos al mes nacido. En este momento tiene 6 meses. Es un niño que balbucea, es un niño que se relaciona, se comunica, tiene intención comunicativa, es un niño que tenemos altas expectativas en cuanto al desarrollo del lenguaje y que va a tener mucho éxito en cuanto a su comunicación. Claro, ¿no? Antes veíamos, Betsy, las señales de alerta en el caso de los bebés hasta 1 año, pero ahora vamos a ver en los niños, ¿no? ¿Cuáles son esos indicadores? Perfecto. Tarda en hablar, no habla en forma clara, no sigue las instrucciones tampoco, a menudo dice ¿qué? ¿No? ¿Qué? Porque no escucha bien, ¿no? Sube demasiado el volumen de la televisión, también puede ser de la radio, etcétera. Exactamente, esos son indicadores bastante claros y a los que los papás deben tener siempre mucha atención. Ahora, en las pérdidas auditivas tenemos que tener en cuenta de que hay pérdidas auditivas temporales y pérdidas auditivas permanentes. Por ejemplo, la otitis media que estábamos hablando antes con el doctor, usualmente genera pérdidas auditivas temporales, pero lo que hacen es limitar en cuanto a la calidad del sonido y hace que el niño no recepcione el mensaje de una forma precisa. En cambio, en las pérdidas auditivas permanentes, estos indicadores que van a hacer que a medida que el niño vaya creciendo, obviamente esta calidad del lenguaje se vaya disminuyendo y comienza a tener mayores errores en cuanto, no solamente en cuanto a su capacidad de comprender lo que los padres dicen, sino también su capacidad de poder decir, en poder hablar, en poder estructurar palabras, expresarse de una forma correcta, ¿no? Muy bien. Vamos a ver qué más nos ha contado, ¿no? la paciente con el síndrome de Usher, ¿no? Como decía el doctor. Vamos a escucharla. Bueno, escucharla y verla. En mi familia no hay rastro alguno. Yo soy la única que nació sorda en mi familia. Y mi hermano también. Tengo un primo también que es sordo. Y por familia mi papá también un tío, pero no sé. Bueno, yo he aprendido en varios talleres acerca de cómo explorar mis habilidades. Por ejemplo, hemos estudiado también con otras personas sordociegas acerca de talleres de repostería, haciendo tortas. He aprendido con mi hermano y bueno, mi cuñada que me ayuda también a interpretar. Somos un grupo que estamos también reforzando lo que ya hemos aprendido de repostería. Eso a mí me da mucha felicidad, aprender cosas nuevas. Muy bien, señores, estamos en vivo y tenemos una llamada telefónica desde el RIMAC. Caterine, hola, buenos días. Te escucha la Junta Médica. Buenos días. Tengo un niño de 2 años que ha amanecido hace 2, 3 días con bastante cerillo en el oído, así como que estuviera susurrando. Quisiera saber si hay algún tipo de infección y tiene bastante picor también. Muy bien. A ver, doctores. Sí. ¿Qué podría ser? Es probable, si es que hay que distinguir primero, si es que es cerumen en el oído, es algo, el lubricante normal del oído, o si es que eso es contenido de secreción que puede ser una infección. Entonces eso sí habría que distinguir si es algo de secreción o si es cerumen en el oído. Si es que es secreción en el oído, me podría estar hablando de que hay un cuadro infeccioso. Entonces si es así, entonces sí es necesario tener una evaluación y un tratamiento oportuno, ¿no? Claro, lo que hay que hacer, como siempre hemos mencionado aquí en Junta Médica, en el equipo de la salud,
es que toda alteración que no es normal en cualquier persona, niño o adulto, tiene que ser visto por el especialista. Como dice el doctor, pueden ser muchas cosas y eso el otorrino lo va a determinar y dar el tratamiento correcto para que esté mejor siempre este paciente. Y tampoco no nos preocupemos tanto con el tema del cerumen, porque realmente la cera es buena. El cerumen es algo cerumen bueno, es algo que nuestro organismo produce. ¿Para qué? Para lubricar, para evitar que haya infecciones. Entonces, es algo bueno y nosotros no debemos sacarlo constantemente, ese cerumen, salvo que esté produciendo alguna otra alteración, ¿no? Claro, ¿no? O salvo que ya tengamos tanto cerumen que ya no estemos Que me escuchando obstruya, bien, ¿no? claro. Ya nos Claro, está hay focus. taponando. Tenemos también más consultas en las redes sociales. Mari Márquez dice, yo padezco de laberintitis. Quisiera saber con exactitud la relación de esta enfermedad con el oído y qué hacer exactamente para prevenir que me venga. Bien, la laberintitis es un tema bastante grande, como lo detallan. Entonces, sí hay que ver diversos grados de vértigos, de mareos que pueda tener este Mari. Entonces, habría que hacer un diagnóstico y ver si realmente es una laberintitis o puede ser un síndrome vertiginoso o muchas otras causas que puedan producir este vértigo, este mareo, ¿Cuándo, inestabilidad. doctores, ya estaríamos hablando de una laberintitis? ¿Cuáles son los síntomas que se presentan? Sí, lo que pasa es que para diagnosticar la laberintitis hay que evaluar al paciente, hay que ver cómo responde el paciente ante diversas pruebas de su equilibrio, entonces para realmente diagnosticarlo como una laberintitis, ¿no? Muy bien. Sí, porque una cosa que siempre ocurre en la parte de otorrino es que la gente tiene a veces mareos y tengo mareos, tengo el colesterol alto y no es así. Es el oído. Es el oído el que está ahí alterado. Entonces siempre la evaluación es fundamental. Claro, ¿no? Por eso decía al inicio del programa, ¿no? Lamentablemente es uno de nuestros órganos o sentidos más olvidados, ¿no? Porque ya lo dice usted, tengo mareo, puede ser 1000 cosas, menos que sea los oídos. Y no se le da demasiada ¿no? importancia al tema del oído, ¿no? Muy bien. Betsy, volviendo, ¿no?, al tema de la educación en los niños, ¿no? Incluso en los bebés también, ¿no? Para ya cerrar este tema, ¿no? Como tú decías, muy importante que los papás los lleven a estos centros para que después puedan ellos educarse en un colegio normal y corriente. Siempre la detección o el chequeo auditivo debe hacerse, como estábamos comentando, desde recién nacidos y hasta los 5 años de edad. Una vez al año, como un control, así como van los papás llevan a los bebés a lo que es el control pediátrico, Exacto. lo mismo es su chequeo auditivo. No por pensar que quizá ya hiciste quizá de bebito, hiciste un despistaje auditivo, viste que todo estaba normal, pero quizá en el tiempo puede tener tapones de cerumen, puede tener infecciones de oído medio. Entonces el despistaje auditivo nos permite identificar esas dificultades que temporalmente podrían afectar la audición del niño y nosotros lo remitimos obviamente al otorrino en caso de que sea necesario para, no sé, la limpieza del oído o para el control en cuanto a las infecciones crónicas. Y eso nos permite tener una integridad en cuanto a la audición del niño y su desarrollo sea lo normal. Perfecto. Dicho esto, señores, hacemos una nueva pausa en Junta Médica y ya volvemos con más. Bien, la pedagoga Patricia Valareso ya está aquí para explicarnos bien el tema de los niños, también cómo es el tema de la educación, etcétera. Pero antes tenemos una llamada telefónica desde San Martín de Porres. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Sí, te escuchamos. ¿Cuál es tu consulta? Bueno, mi consulta es la siguiente. Yo sufro de tímpano perforado de pequeña ya. Me diagnosticaron hace mucho tiempo de que tenía el tímpano perforado, pero yo no me hice ver ya luego, ¿no? Entonces me da una picazón y muy aparte de eso, de cuando yo me toco, me raspo, me brota un líquido de mal olor. Y otra de que tengo muchos dolores de cabeza, no sé si sea por esa causa. Quisiera, por favor, que alguien me ayude a salir de esta cosa, ¿no? Muy amable, muchas gracias. Gracias a ti. A ver, doctor. Sí, bien. Al parecer es un cuadro de una infección crónica. Según lo que hemos escuchado es de que le diagnosticaron una perforación de la membrana timpánica y tras lo cual comienza a presentar secreciones por el oído. Entonces, al parecer es una infección crónica. Yo creo que sí es muy importante de que tenga un diagnóstico, una evaluación
y probablemente sea sometido a una cirugía para corregir esa probable perforación que tenga. Claro, porque ella dice que le pica y que le sale, ¿no?, un fluido líquido maloliente, un Exacto. líquido maloliente. Entonces, pero eso sí, o sea, hay que corregir, hay que darle tratamiento oportuno, porque eso puede llevar a una pérdida progresiva de la audición, ¿no? O sea, que no es un tema así de broma, ¿no? Hay que tomarle importancia. No es un tema muy sencillo, Claro, sí. es una Entonces causa puede de ir bajando la audición. hipoacusia. Y más aún, si refiere de que tiene dolores de cabeza, entonces sí, yo creo que sí debería tener un tratamiento mucho más se puede complicar. oportuno. Sí. Claro, ¿no? Y ahora justo hablando, ¿no?, del tema de que le picaba y todo eso, mucho cuidado, ojo, con meterse, ¿no?, los hisopos, ¿no? Es lo más vendido en cualquier lado Es para muy limpiarse los común, oídos, y pero aún también es así lo más un paradero. peligroso. Podemos encontrar la venta de hisopos, pero de preferencia no debería usarse los hisopos, porque con los hisopos se saca el cerumen. El cerumen, como les dije hace un momento, es algo bueno, es algo que me protege el oído. Pero si yo lo saco, voy a retirar esa grasa normal del oído. Y por el contrario, con el hisopo yo puedo lesionar el oído, puedo perforar el Y más que tímpano. limpiar, estamos taponando. Exactamente. Y finalmente va a llegar a que con la punta del hisopo puedo producir un tapón de cerumen, ¿no? Exacto, ¿no? Y aquí cuando hablamos de hisopos también nos referimos a todo lo que ustedes se meten en los oídos, ¿no? Véase como ganchos, cerillas, Llaves, etcétera, etcétera. Hasta fósforos. llaves, dicen los doctores, fósforos, ¿no? Bien, Patricia, que no te he abandonado, aquí estoy. El dato 3, los niños con implante coclear presentan resultados académicos al mismo nivel que los niños con audición normal. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen el implante coclear? Bueno, en nuestro país existen diferentes métodos para atender al niño con pérdida auditiva. Sabemos que están los métodos gestuales, los métodos orales y los métodos mixtos, que es una combinación de los anteriores. Sí. Nosotros en el Colegio Fernando Viceslava utilizamos la línea oralista, y enseñamos a los niños a hablar. En el caso de los niños que no forman parte del colegio, tienen que asistir a otros centros que pueden ser de lenguaje de señas para poder rehabilitarse. ¿En el colegio de ustedes tampoco enseñan el lenguaje de No, en el señas? Colegio Fernando Viceslava del CEPAL utilizamos una metodología auditivo-oral donde buscamos que el niño pueda comunicarse a través del lenguaje oral como lo hacemos nosotros. Sabemos que en nuestra sociedad tenemos muchas barreras para las personas discapacitadas. Así es. En el caso de los niños con discapacidad auditiva, las personas con discapacidad auditiva, está la barrera de la comunicación. O sea, es difícil que ellos puedan comunicarse con nosotros porque nosotros hablamos un lenguaje oral y generalmente no conocemos señas. Entonces, nosotros buscamos que estos niños puedan incluirse posteriormente, que se rehabiliten en el colegio, en una escuela regular y puedan desempeñarse igual que nosotros lo hemos hecho. Patricia, y ellos pueden aprender a leer los labios también. Es una forma, es una estrategia también la Otra de lectura las formas, ¿no? labiofacial, pero nosotros priorizamos que el niño desarrolle la audición, primero que pueda escuchar. Nos hablaban los doctores del implante, de los audífonos, entonces una vez que el niño llega al colegio, debe de contar con un audífono y un implante. Entonces lo que hacemos es enseñarle al niño a escuchar como primer paso para que luego pueda hablar. Claro, pero aquí estamos hablando, ¿no? El niño efectivamente debe contar con el implante, con este audífono, etcétera, pero lamentablemente en nuestro país la gran mayoría de ellos no es así. cuenta. Entonces, estos ¿ahí cómo deben trabajar ustedes? Tendría que acceder a señas o, en el caso de que pueda así, complementarse con una lectura labial, utilizar una comunicación total. Si el niño puede escuchar algo, valorar la parte auditiva, pero también puede hacer unos gestos, utilizar imágenes visuales para que el niño pueda aprender. Claro, ¿no? Debería incluirse en la malla curricular también, ¿no? El lenguaje de signos, de señas, ¿no? Imagínese un niño con pocos recursos que no pueda acceder quizás, ¿no?, a esta clase de centros especializados que le puedan enseñar a desarrollarse y se va a un colegio normal y corriente, ¿cómo aprende? Algo importante también de allí con respecto a la parte del implante es de que debe haber un momento también para colocar el implante. O sea, el implante lo que va a generar es un acceso al sonido, pero el implante en sí no te desarrolla el lenguaje, es la rehabilitación. Entonces, como ustedes mencionaban, el E-Salud, el SIS puede colocar los implantes cocleares. Pero eso no es todo. No es todo. Tiene que haber un programa de implante coclear donde que si tú estás buscando que el implante te ayude a desarrollar el lenguaje, tiene que ser candidatos especiales, ideales para ello.
Puede ser que un adulto sordo se quiera implantar, pero sus expectativas de rehabilitación tienen que ser muy reales, muy claras. Es diferente implantar a un niño de 1 año de edad y que tú sabes que vas a ayudar a desarrollar lenguaje hablado. Es diferente implantar a un niño de 8 años que hace el lenguaje de señas. Su método de comunicación ya son las señas. El implante le va a ayudar a que esté más alerta, que esté más atento, que se relacione. Sin embargo, no vas a esperar que desarrolle el lenguaje como otros niños. Y para ¿Y eso, ello doctor? es muy importante el diagnóstico temprano. Es muy importante porque eso le va a cambiar sus expectativas del niño. Sí. Si es que comienza a tener un estímulo auditivo a temprana edad, a la edad que se va instaurando el habla, el lenguaje, entonces las expectativas de poder comunicarse y ser un niño normal como los demás son muy buenas. Pero si es un niño que se diagnostica o tiene un tratamiento un poco tardío, entonces probablemente sus expectativas no sean muy buenas. Claro, ¿no? Y eso sería importante que ustedes conversen con los padres, Sí, ¿no? claro. Que no solo es la colocación del implante, sino que hay todo un trabajo, ¿no? En conjunto y posterior, Exacto. ¿no? Para que realmente los resultados sean óptimos. Porque después de que se coloque el implante, el niño tiene que acudir a sus terapias por 1 año, 2 años, 3 años, depende de lo que necesita. O sea, no es que se coloque el implante y el niño va a empezar a hablar o escuchar perfectamente. Claro, ¿no? la idea del implante y todo este tratamiento es que le das la herramienta que tiene cualquier niño para que pueda ya acceder a todo el medio y su propia capacidad pueda desarrollarse a plenitud, teniendo ya la audición como una base más. Muy bien. Más consultas. Gisela dice, la duda que tiene es que tiene un niño de 3 años y solo dice yo, muy aparte que cuando lo llamamos por su nombre no hace caso. ¿Puede referirse a la audición? Y por favor, ¿qué es CEPAL? A ver, Empecemos por CEPAL. CEPAL es el Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje que está formado por diferentes unidades. Tiene la unidad de tratamiento, de diagnóstico, tiene el Colegio Antares y el Colegio Fernando Vice, donde atienden a niños sordos. Por la página web pueden informarse mejor. Bueno, en este caso sí habría que observar muy bien a este niño. Le aconsejo a la mamá llevarlo a un especialista para que pueda tener una evaluación, porque a los 3 años vemos que un niño ya ha desarrollado su lenguaje, tiene un número variado de vocabulario, tiene estructuras, ¿no?, de muchas palabras, puede hacer preguntas, puede comprender todo lo que se le diga. Entonces ya sería un niño que tendríamos que observarlo detalladamente, ¿no? claro, ¿no? Y es curioso que solo diga yo. Claro. Sí. Claro, en ese caso, por ejemplo, nosotros hacemos parte de estas evaluaciones, ¿no? Como se tendría que comenzar con un despistaje auditivo a este niño y si vemos que la audición está todo dentro de lo normal, referirlo a otras evaluaciones, porque no es normal que solo diga yo. Entonces debería estar haciendo lenguaje estructurado, entonces pasar la evaluación de lenguaje probablemente. Pero si vemos de que en el despistaje sale alguna falla, entonces ya pasar la evaluación diagnóstica para ver algún nivel de pérdida auditiva que se pueda presentar. Es multidisciplinario. Exactamente, Exacto, ¿no? completamente. Como hemos venido Sí. comentando, ¿no? Durante todo el programa. Y la ruta de la salud, señores, continúa, no se detiene. Aura Guío se ha ido a, ¿quieren saber dónde? Vean entonces. Señas. Para poder observar el torneo de poesía en silencio, El cuerpo es el texto, organizado por OPROSAC en Estudios Generales Letras, aquí en el Café Cultural. Así que entremos a ver qué pasa. Cuéntanos, ¿cuál es tu papel en estas actividades? Ya, bueno, yo formo parte del colectivo Reporteros Infiltrados, que junto a Golpe Tierra Red Peruana de Cultura y OPROSAC, del Estudio Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú, están organizando este evento llamado Poesía en Silencio, El cuerpo es el texto, ¿no? Es un torneo dirigido a personas con discapacidad auditiva, ¿no? ¿Cómo nace esta idea? ¿Cuáles son los objetivos, básicamente? Nosotros como organizaciones culturales pensamos siempre en crear propuestas que sean inclusivas. La influencia fue un formato de poesía que se realiza en otro país, en Nueva York, que justo busca abrir espacios a artistas escénicos de la comunidad sorda, ¿no? Y para esta actividad, ¿ustedes han llegado al apoyo, soporte médico, psicológico de especialistas? Claro, nosotros para este evento estamos contando con jurados que son especialistas en educación,
y psicología que trabajan con la comunidad sorda también. Entre ellas tenemos a la licenciada Cecilia Silva, a Lucy Malca, que también representa a la Asociación de Sordos del Perú, y a Liliana Chambi, que es una licenciada en educación, que labora en el CEBA Hipólito Unanue, ¿no? ¿Cómo ha sido la llegada, la acogida de la gente en general para esta actividad? Sí. Bueno, nosotros hemos iniciado la convocatoria a través de las redes, de invitaciones con las asociaciones y colectivos. Tenemos un pequeño grupo que el día de hoy va a presentar su poesía. En la dinámica de este primer torneo no solo estamos presentando poesía, también estamos realizando presentaciones de mimo, también cine mudo, y tratando de que en el mismo espacio podamos conectar a ambos públicos, ¿no? Al público oyente y al público sordo. Karen, muchísimas gracias. Estaremos súper al tanto para actividades de este tipo, así que estudio, regresamos con ustedes y yo seguiré disfrutando de este fabuloso espectáculo. Muy bien, Aura, qué buenas iniciativas inclusivas, ¿no? Lo más importante. Hemos recibido una llamada. Juana tiene 60 años. Hace 2 fue operada por un problema de tímpano perforado y actualmente dice que siente mucho dolor y congestión en el aparato. ¿A qué se debe esto? Bien. Entonces, si ha sido operada, habría que evaluar también cómo está su función respiratoria, cómo está la ventilación del oído. Entonces, sí hay que hacer una evaluación ahí, porque el oído necesita tanto ventilación para que tenga una adecuada transmisión del sonido, ¿no? Si es que ya ha sido operada, ya se ha reparado la membrana timpánica, pero habría que tener también otra evaluación para ver también cómo ha quedado su función auditiva. Claro, en principio, doctor, una vez que a una persona le operan, ¿no?, del tímpano perforado, ¿no tendría que sentir nada de dolor ni congestión? Bueno, como cualquier cirugía, siempre después de la cirugía, claro, pero sí 2 años es normal. después. Claro, 2 años ya no debería tener mayor molestia. Mayor problema, ¿no? Entonces aquí esto no está bien, no le decimos a Juana que acuda de inmediato, ¿no?, al otorrinolaringólogo. Muy bien. Nuevamente yo me muevo hasta esta parte del estudio. Tenemos aquí, Patricia, ¿no?, el Colegio Fernando Vice Eslava de CEPAL. ¿Qué es lo que realizan ustedes, ¿no?, dentro del centro? Lo vemos ahí, rehabilitan a bebés y niños desde los 3 meses hasta los 8 años con pérdida auditiva severa a profunda, pero hasta 1 mes incluso, ¿no? Sí, como comentaba Betsy. sí. Su objetivo es que el niño adquiera competencias que le permitan incluirse en un colegio regular. Sí, nosotros, como comentaba hace un momento Betsy, atendemos a niños, a bebés, ¿no? Manejamos el programa de intervención temprana hasta 2º grado de primaria, porque la idea es que luego que el niño esté rehabilitado se puede incluir a un colegio regular. Entonces, a través de la metodología les enseñamos a escuchar, como les decía hace un momento, en primer lugar, y luego hacemos diferentes actividades de lenguaje, juegos, para que ellos puedan enriquecer su vocabulario, para que puedan aprender a estructurar sus oraciones, porque estos niños nunca han escuchado. Entonces, les vamos enseñando a través de actividades, ¿no? Y posteriormente, o de manera paralela, trabajamos en unas salas, las áreas curriculares, como lo hace el niño en cualquier colegio, ¿sí? En cualquier colegio regular, para que el niño esté preparado para una futura inclusión, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Dónde se encuentran ustedes? ¿No? En Martín Pizarro 172 Surco, ¿no? Y también pueden llamar al 706-9001. Yo quiero que tú me comentes, ¿ustedes tienen una rifa o están haciendo una rifa? Sí, justamente es importante decirlo, comunicarlo al público para que nos puedan apoyar. Nosotros somos un colegio que subvenciona muchas becas para los niños. Generalmente nuestros niños son de escasos recursos, la mayoría de ellos. Entonces, realizamos una vez al año una rifa de un auto. Para quienes quieran apoyarnos y colaborar, ya está a la venta esta rifa, ¿no? Pueden ver, revisar la página del para colegio, mayor información, para mayor información y comunicarse con nosotros. Así que ya todos aquí en el estudio con el dinero en mano para comprar la rifa. Hacemos una nueva pausa en Junta Médica y ya volvemos con lo último. Muy bien, estamos hablando de los oídos en la Junta Médica. Recuerde, el hashtag es yo cuido mis oídos, pero le voy a jalar las orejas a Betsy y a Patricia porque nos han comentado de la rifa.
No, y en la pausa todo el mundo le quería comprar y resulta que no han traído el talonario. Entonces, No, pero igual ya vamos a anotar los teléfonos. anota los teléfonos y los nombres. Delivery a todos. Muy bien. Acá tenemos otra consulta. Alejandra Ábalos dice, buenos días, quisiera saber si a los 9 años se puede colocar los implantes. A mi niña le han hecho varios exámenes, pero no le han dado ningún tratamiento y en los resultados dice oído derecho con umbral 76 dB, déficit auditivo neurosensorial, y en el oído izquierdo con umbral 61 dB. Los resultados denotan hipoacusia neurosensorial bilateral severa. Por favor, necesito ayuda y ¿qué debo hacer? Dice, ¿no? Y cómo le digo, o como digo en el hospital, pues no le han dado ningún tratamiento, ¿no? Sí, señala bueno, Alejandra. Como veníamos conversando, es muy importante el diagnóstico temprano. Hay una edad en la que debe colocarse los implantes. 9 años ya estamos ya bastante al límite de que se podría colocar un implante. Yo creo que para la hija de Alejandra, yo creo que debería recibir, primero son audífonos, ayudas auditivas, yo creo que es lo primero, y de ahí hacerle evaluaciones y ver si es que Esos valores que ella mayor. comenta, 76, 60 y algo, Esos significa son que los decibeles. Es decir, que lo normal de audición es hasta 20 decibeles, que nosotros lo mínimo que deberíamos de percibir. Entonces ella tiene ya en 70 y 80 decibeles de percepción, recién a ese nivel puede escuchar su hija. Entonces hablaríamos de una estamos hablando de una hipoacusia hipoacusia neurosensorial ya de tipo severa. severa. Severa, ¿no? Doctores, ¿ustedes qué nos recomendarían? ¿Cuáles son las formas de prevención, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, aplicar las vacunas contra el sarampión, meningitis, rubiola y paperas, tratar la sífilis y otras infecciones en las embarazadas, fortalecer programas de salud materno-infantil, ¿no? Un parto seguro, lo que también nos han dicho aquí en el programa, detectar a tiempo la otitis media, ¿no? Que a veces la dejamos pasar, no le tomamos importancia, y reducir la exposición a ruidos fuertes. Yo creo que la última es la más complicada de cumplir, ¿no? Sí. Lamentablemente, y la más fácil al final. Así es. Sí, la primera parte de la prevención, existen las vacunas en el Programa Nacional de Vacunación para lo que es rubiola, papera, sarampión, el sífilis también gratuito en el programa para la madre gestante que están sus controles. Entonces, no debería haber ninguna madre que no tenga sus controles de vacunas antes de quedar embarazada. Y si no las tiene y piensa salir gestando, por favor acérquese al centro de salud que le van a aplicar las vacunas. Muy bien. Ahora, antes de ir con las conclusiones, ¿cuáles son las diferencias entre llevar un audífono pequeñito que vemos en algunas personas y otros bastante más grandes, ¿no? Que son bien visibles? Bueno, últimamente con la tecnología todo tiende a reducir de tamaño, a ser mucho más pequeño. Pero en general, un audífono grande me va a dar un poco más de potencia, un poco más de fuerza de la transmisión del sonido. Mientras que uno pequeño puede ser estéticamente, pero probablemente no sea muy potente, ¿no? No tan funcional. Entonces, en este caso, recordemos que todo va de acuerdo a la pérdida auditiva. En la medida que tengamos una pérdida auditiva menor, ¿no? Una pérdida auditiva leve o moderada, también el audífono va a ser más pequeño. Una pérdida auditiva severa o profunda necesita mayor potencia, como menciona el doctor, y en este caso necesita un audífono un poco más grande porque el tratamiento es más grande. Ahora, en el caso de los niños, siempre es necesario un audífono que va detrás del oído. No puede ser un audífono que va dentro del oído, aunque la pérdida auditiva sea leve o moderada. ¿Por qué? Porque el niño está en un proceso de crecimiento. Si yo le coloco a un niño una pérdida leve y le pongo un audífono chiquitito, en 6 meses creció ese niño y el papá va a tener que cambiar de audífono. En este caso, en los niños siempre, hasta los 16 años, deben usar audífonos que van detrás del oído. Y ya en los adultos sí pueden haber muchas modificaciones de acuerdo a la curva audiométrica y de acuerdo a la pérdida auditiva. Muy bien, decíamos que los implantes cocleares están financiados, están subvencionados por el SIS, por el seguro. ¿Los audífonos también? No. Sí, para los niños que sí necesitan el implante coclear, antes de recibir el implante coclear, sí deben recibir un estímulo auditivo a través de los audífonos. Entonces sí están subvencionados los audífonos para los niños que van a recibir el implante. Perfecto. Ahora sí ya conclusiones rápidas para cerrar nuestro programa del día. A ver, ¿usted doctor? Bien, la audición es fundamental para poder desarrollar todas las demás actividades que uno va a realizar durante toda su vida. Las enfermedades infecciosas que lo pueden ocasionar son prevenibles todas ellas. Y como han escuchado acá, toda persona que tiene pérdida de audición debe pasar por una rigurosa revisión por el otorrino de los especialistas encargados de eso. Cualquier propaganda que me dice que puedo comprar un audífono que me va a servir, ¿realmente le servirá? ¿Será demasiado? ¿Será poco? Entonces no va a ser muy útil. Una evaluación constante y de niñito podemos prevenir
que la sordera sea mucho mayor y que haga su vida normal como cualquier persona. Porque se puede prevenir, escúchenlo bien. Betsy. En este caso, recordemos que la detección de la pérdida auditiva se puede dar casi desde el nacimiento y que es importantísimo realizar y sostener programas de detección temprana para poder no solamente detectar, sino diagnosticar pérdida auditiva temprana y poder en el tiempo corregir las dificultades que en los niños se puedan presentar y también en los adultos. Muy bien, Pati. Sí, luego que un niño cuente con un amplificador adecuado a su pérdida auditiva, es importante que pertenezca, que vaya, asista a un centro especializado para desarrollar su lenguaje oral, ¿no? En este caso, como el Colegio Fernando Vices Lava. ¿Y doctor? Los que están subvencionados también. Sí, es importante exacto, comunicarle aclarar. eso al público. Nosotros subvencionamos a muchos de los niños. Si ellos no tienen recursos, pueden recibir becas. Dependiendo de las necesidades de cada uno, vamos evaluando. O sea, ningún niño puede quedarse sin estudiar porque nosotros les damos la oportunidad. Muy bien, perfecto. ¿Y doctor Carlos? Y yo creo que es muy importante el diagnóstico temprano. Para tener un diagnóstico temprano se deben establecer normas de hacer un diagnóstico, programas nacionales de detección de hipoacusias a nivel nacional. Yo creo que eso es también muy importante para diagnosticar tempranamente a estos niños, ¿no? Y ya lo saben, una vez más les voy a repetir, ¿no? Pero hay que cuidar nuestros oídos, son muy importantes, al igual que la vista, que otros sentidos de nuestro cuerpo y otros órganos también, ¿no? Porque ya los doctores lo han venido diciendo, información es prevención, ¿no, doctor Soto? Así es, y acá en Junta Médica somos el equipo de la salud que vamos a apoyar esa prevención para evitar cualquier complicación posterior. Muy bien, ¿no? Hay que hacer un gesto. Bien, puncha. Muy bien. Se nos acaba el programa, señores. Mañana, atención, hablaremos de Parkinson. Así que ahora los dejamos con Jaime Lertora y A lo Grande. Gracias, Motivos y YouTube. Hasta mañana.